Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, hablar de usted es hablar del gran escritor, historiador, filósofo, además especialista en artes plásticas y arquitectura. Doctor, ¿qué es la libertad? Digamos que la libertad es una y mil cosas y depende de cómo la designamos, desde el lenguaje, desde la Weltanschauung, desde la forma de ser de los intérpretes. Yo me adscribo a la definición que da Baruch Spinoza, ¿no? Que es: la libertad es la conciencia de la necesidad. De modo tal que la libertad no es el apetito libérrimo en su decurso por cumplirse y por saciarse. No es ese movimiento hacia eso que llamaban en el bajo medioevo refocilarse, sino es, digamos, hacia el deseo. El deseo no tiene que ver con el apetito, el deseo tiene que ver con la razón. Y la razón y el deseo son, digamos, los puntales que envuelven y protegen la necesidad. Y estar consciente de la necesidad, eso es ser libre. Eso es conocer nuestro límite y conocer nuestra posibilidad. De eso se trata. Ahora bien, el problema es que la libertad, digamos, tiene una dimensión individual y conceptual y tiene una dimensión colectiva y práctica, y que son indisolubles. Entonces no hay una libertad delirante, lo que hay es la capacidad del sujeto de echar a andar su voluntad de acuerdo a las condiciones de la realidad. Entonces nosotros no podemos desear algo que esté más allá de la razón, tenemos que estar sujetos a la razón. De modo que, por ejemplo, quien ahora en la situación catastrófica en la que vive nuestro país pretenda establecer una realidad genuinamente democrática, respetuosa del Estado de Derecho, pues vive en un delirio, eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hemos hecho en la realidad es destruir por completo los referentes de eso que penosamente y a lo largo de 50 años hemos construido como un marco democrático. Perfeccionable, por supuesto, fallido en más de un sentido, pero era, digamos, una línea de trabajo como patrimonio en común. No es un tema para que lo desaparezca porque se le ocurre a una persona o a un movimiento o a unos opositores que tampoco son muy serios en este país, ¿no? De modo que la libertad es esa capacidad que tiene el sujeto, pero siempre y cuando se atenga a los referentes y a los marcadores de la realidad. Y por otro lado, si la libertad no construye, si la libertad no se expresa, si la libertad no se asocia, si la libertad no invierte, si la libertad no piensa críticamente, entonces no existe la libertad, ¿no? La libertad no es una virtud teologal, la libertad es un principio ordenador del mundo y de nuestro papel en el mundo. Entonces, eso quiere decir que nosotros trabajamos en asociación, trabajamos en compañía, no en soledad. No somos archipiélagos de soledades, como eran nuestros magníficos poetas de contemporáneos. Nosotros somos masas más o menos conscientes de su destino o deseosas de establecer un destino y que solo lo pueden hacer en la pluralidad y en su diversidad. De modo que eso es lo que tendríamos nosotros que trabajar y eso es justamente lo que no hacemos. Doctor, habla usted y menciona el pensamiento crítico. ¿Qué es tener pensamiento crítico en la libertad? El pensamiento crítico es la capacidad de polemizar con lo real, suponer y esforzarse a través del ejercicio de la voluntad que la realidad y lo real pueden ser distintos. Eso es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos sirve, nos es útil, nos es instrumental, no solo para conocer la realidad, o mejor aún, las realidades, nos avenimos mejor a los plurales que a los singulares, sino que
necesitamos nosotros, digamos, elementos de crítica que esa es otra de las cosas que, digamos, todo ciudadano debe de portar como su arsenal básico. Un ciudadano que es incapaz de criticar, que es incapaz de polemizar frente a lo que existe, pues no puede pensar en un orden distinto al prevaleciente. La realidad siempre será perfectible, la realidad siempre es mejorable. Nos lo venden como si ya hubiésemos llegado al oasis y en el oasis disfrutásemos el maná. Pero no, lejos estamos de ello. Nosotros somos un país lastimosamente atrasado. No hemos logrado, aunque estemos a un tris, ese sistema médico tan brillante como lo tienen en Dinamarca, ¿no? No hemos logrado eso ni hemos logrado ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nos movemos en la invención, nos movemos en el imaginario, no nos movemos en la crítica de la realidad. Todo aquel sujeto que no es capaz de criticarse a sí mismo es un sujeto que no puede crecer. De allí que hay una dimensión también, y eso muy en el pensamiento de John Stuart Mill, donde la libertad también es, digamos, una suerte de sinónimo de la autorrealización. Entonces, el sujeto solamente puede crecer en el libre ejercicio de sus facultades, en el ejercicio irrestricto de sus talentos, es decir, en libertad. Solo la libertad lo abona en favor del bienestar, de la prosperidad y de la solidaridad. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, que eso es lo que no se entiende en nuestro país. Nosotros queremos repartir lo que no tenemos. O lo poco que tenemos, lo aniquilamos y nos lo agotamos en actos entre mágicos y vandálicos, donde no reproducen esos bienes necesarios para que seamos más y mejores, ¿no? Entonces, yo creo que estamos realmente enclaustrados en un seriosísimo problema, porque ni ejercemos la libertad, ni nos alientan a ejercerla. Desde pequeños, los niños viven encarcelados en lugares comunes, en estereotipos. Lo que hemos hecho con la educación es absolutamente patético. Es un retroceso, tan solo pensar de Jaime Torres Bodet a la actualidad, bueno, es para que nos pongamos a llorar, ¿no? No ha habido ningún afán crítico, ninguna revisión seria de dónde están los escollos, dónde nos hemos atorado y dónde están los necesarios senderos de la libertad para que los sujetos crezcan y florezcan, ¿no? Pareciera que no existieran, ¿no? Entonces vivimos nada más en esta retahíla y en este eco sistemático como una salmodia que se repite, como si estuviéramos en un templo ancestral, ¿no? Viviendo rodeados de estos sonidos que rebotan en las cavernas del Paleolítico. A eso parece que hemos llegado realmente, ¿no? El autoritarismo. ¿Por qué a los regímenes autoritarios les molesta tanto la crítica? Bueno, porque son regímenes fundamentalistas, son regímenes que no están dispuestos a revisar sus convicciones. Ellos viven con afirmaciones de temperamento. Ellos van por el mundo haciendo enunciados que son apodícticos, que no necesitan prueba desde el punto de vista de ellos, ¿no? Ellos ya poseen la verdad. Entonces, cuando a alguien le dicen, oiga, es que está pasando tal y cual, y dicen, no, eso no es cierto. Esos son las versiones que dan nuestros enemigos en el afán por destruirnos. Entonces, bueno, ahí no hay manera de establecer un mínimo diálogo. Cuando no nos vemos en el espejo y no nos revisamos a profundidad, pues no podemos avanzar. Estos radicalismos autoritarios se cierran ante las otras conciencias, se cierran ante otras voluntades, se reifican, solo funcionan como un eco, no generan, digamos, modelos de interpretación, modelos de rendición de cuentas, para nada, ¿no? Están absolutamente convencidos de que su camino es el correcto y, como decía Siqueiros en relación con el muralismo, nuestra ruta es la adecuada, ¿no? Esa es la verdad y la vida, ¿no? Por allí, y no hay otro camino.
Y bueno, eso es lo que nos tiene a nosotros varados en un no desarrollo, en un no pensar, en no insertarnos en el mundo moderno. Nosotros a fines de los años 60 teníamos mejores indicadores de desarrollo social y humano y económico que España, que Corea, por ejemplo. Y hoy, ni en un domingo de borrachera febril, nosotros podemos suponer que estamos a 2 o 3 años luz de Corea del Sur o de España. España, que también es una sociedad muy grodóntica, tampoco es que sea el desarrollo nórdico ni del norte de Europa, ¿no? Pero son sociedades que han sido mucho más inteligentes, mucho más serias en sacarle provecho a las oportunidades que se les han ido presentando. Nosotros no, nosotros vivimos derrochando las oportunidades, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Doctor Luis Ignacio Sáenz, la igualdad. ¿Todos debemos ser iguales? No, la igualdad es una pretensión religiosa que más bien linda con la estupidez. Eso es inconstruible, ¿no? Justo lo que nos hace sabrosos, lo que nos hace interesantes, apetitosos como seres y como conciencias es la diversidad, es la diferencia. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales porque aunque se repartiesen los dones y los bienes una vez más y partiésemos de cero, al poco rato habría quien ya hubiera sacado provecho mayúsculo de su inventiva, de su capacidad de creación, de su capacidad de reflexión, y ya tendría un tramo de distancia en relación con el resto brutal. Entonces, no, lo que nosotros debemos de garantizar es que haya equidad en las condiciones de desarrollo de las personas. La equidad y la igualdad no son equivalentes, no son sinónimos, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que de entrada los sujetos puedan aprovechar ciertas condiciones básicas de desarrollo. En la educación, en la salud, en la alimentación, en el vestido, en la vivienda. Eso lo debemos de tener, porque esos son derechos humanos. Lo que nosotros no podemos es forzar a una sociedad y a sus componentes a que todos vayan emasculándose, vayan cortándose todo lo que logran para no incomodar a los demás. Nosotros hemos llegado al grado, a nivel del pensamiento, que la gente que somos inteligentes, que me reconozco como parte de esa minoría, ¿no? Tenemos ahora que guardar silencio para no ofender a los estúpidos, que son legión, ¿no? Que son la inmensa mayoría del planeta y nuestro país no es la excepción. Y nuestras autoridades tampoco son la excepción. Pensemos también en las oposiciones, o sea, revisemos con espíritu crítico qué nos dicen tirios y troyanos, y es para ponernos a llorar. O sea, si esos son los caminos que esperan o que aguardan a la nación mexicana para transformarse, estamos absolutamente extraviados, ¿no? Eso no va a ser. Nosotros no podemos estar como perros y gatos, porque nosotros no vivimos en la Franja de Gaza y como si viviéramos en la Franja de Gaza, porque estamos irreconciliados con nosotros mismos. Entonces tenemos un poder público afanado que disfruta sembrar las rencillas, los odios y las diferencias. Y tenemos unas oposiciones que se ceban en la misma lógica, ¿no? Entonces nadie construye. Entonces, más bien yo me preguntaría, ¿cómo pueden florecer y ser realmente productivos esos cuantos empresarios que siguen haciendo inversiones, que siguen detonando procesos innovadores, cuando todo conspira en su contra? ¿Cómo pueden los científicos realizar su trabajo cuando todo está de espaldas a ellos? ¿Cómo pueden los creadores pintar, escribir, construir lo que tú quieras, si todo está en su contra, ¿no? ¿Por qué los colectivistas creen que todos debemos ser iguales? Bueno, yo creo porque son, digamos, mediocres y son estúpidos. Entonces viven a la altura de sus limitaciones. En un país con la pobreza como la hay en México, ¿cómo generar un país de libertades? Digamos que los romanos que entendían algo de estas cosas decían que para ser ciudadano hay que ser propietario.
Y entonces es un silogismo de ida y vuelta, es un periplo conceptual. Y decían entonces, para ser propietario hay que ser ciudadano. El que no tiene algo que perder, no abona en el desarrollo de la colectividad. El que vive de recibir, el que vive de los patrocinios, no forma parte de la república como tal, no forma parte de la cultura de lo público, ¿no? Sino es un segmento, digamos, de protegidos, alicaídos, que no se suman a las tareas de la vida cotidiana, ¿no? Esto yo sé que suena como terrible, pero es la verdad, ¿no? No podemos estar patrocinando a diestra y a siniestra, ¿no? Porque pareciera que lo que se pretende es que la gente no emigre de la pobreza, no trascienda la pobreza, sino que se mantenga allí, ¿no? En calidad de clientela. Entonces no quieren ciudadanos, lo que quieren es seres confusos, demandantes de bienes y de servicios, que extienden la mano y se les da algún óvulo y así le pasamos todos a todo mecate. Esa es la vulgaridad y la simplicidad de nuestro mundo. Vámonos al otro extremo. En cualquier municipio del país, establecer un negocio, bueno, eso es más complejo que levantar las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en Giza. O sea, aquí hacer un negocio es como si fuera un pecado. Traba sobre traba burocrática. Exactamente, ¿no? Entonces, en vez de que lo facilitemos, lo bloqueamos, olvidándosenos que la mayor parte del trabajo la generan los empresarios, no la genera el Estado. ¿Por qué creen el gobierno que no podemos generar esa confianza entre oferta, demanda, y por qué quieren regular todo? ¿Por qué esa tentación de regularnos la vida? Por la necesidad del control, porque en el fondo saben que no tienen la razón. Quien duda de la razón controla. El marido que duda de su capacidad seductora con su mujer, la controla, la persigue, la limita. Quien no duda de ella, la potencia. La quiere luminosa, la quiere realizada, la quiere feliz, así sea a pesar de él. Eso es apreciar la libertad, porque la libertad de uno va ligada con la libertad del otro. Yo no puedo ser libre si los otros no quieren ser libres, si los otros no pueden ser libres. Son tareas colectivas, no son decisiones unipersonales. Entonces, ese es el tema. Los gobiernos que controlan es porque no tienen realmente capacidad de gestión, ¿no? En fin, no se tiene que llegar, digamos, al grado de un liberalismo a ultranza, donde caigamos en esa ingenuidad de que el mercado es un regulador. No, el mercado no es ningún regulador. El mercado necesita conducción gubernamental, pero esa conducción gubernamental no puede ser de uno o de dos personas. Tiene que ser consensada, consensuada. ¿Con quién? Con los empresarios. ¿Con quién? Con los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que no hacemos. Aquí vamos inventando reformas fiscales, un día sí y otro también, todas son a medias, todas son incompletas, porque no nos queremos sentar con los que generan el dinero. Se les olvida una cosa muy importante, los filósofos a veces entienden algo, ¿eh? Entonces, así como Baruch Spinoza nos recuerda que la libertad es la conciencia de la necesidad, mi amigo Hegel nos recuerda que los impuestos son una forma de la reconciliación social. Entonces, los impuestos tienen que invertirse productivamente. Los impuestos no pueden convertirse en becas, en bonos y en subsidios. Los impuestos tienen que ser reproductores de la riqueza, del bienestar, de la prosperidad. No lo vemos así, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una catástrofe realmente de dimensiones apocalípticas, ¿no? Doctor Luis Ignacio Sáenz, la libertad jurídica. Pues la libertad jurídica, ese es un serio problema, porque nosotros nunca hemos tenido plenamente un Estado de Derecho, lo invocamos, ¿no?
Es como esa jaculatoria con la que iniciamos el servicio religioso en un templo, ¿no? San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros, ¿ok? Eso es lo que hacemos con el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no existe. El Estado de Derecho presupone que existan ciudadanos, presupone que existan ciudadanos críticos, ciudadanos informados, no seres confusos demandantes de bienes y de servicios. No tampoco una bola de oportunistas que abrevan en el poder y que hoy los vemos en el transfugismo total. Un día eran priistas, después son panistas, después son del Verde Ecologista, después son del PRD, después llegan a ese que ni siquiera es un partido político, sino es un estado de ánimo, Morena, ¿no? Entonces van transitando en toda esta geometría política sin que haya convicción alguna. Entonces ese es digamos, está por demás hablar de libertad jurídica porque no la tenemos. El ejemplo que dan buena parte de los ministros de la Corte es desastroso, son venales, los de ahora y los de antes, ¿no? Este no es un tema que venga a descubrir nadie. Nosotros tenemos un aparato de justicia que es lastimoso. Nosotros tenemos, no sé, una infinita mayoría, más del 85% de la gente que está reclusa en los penales o privada de su libertad, es gente con delitos en términos de la cuantía económica ridículos, ¿no? Y están ahí por esa indefensión, porque no hay quien los defienda adecuadamente, o porque el defensor de oficio pues es un pillo y no hace bien su trabajo, o es alguien que fracasa en el ejercicio de la abogacía y entonces se refugia en estas tareas aparentemente de protección social. De modo que tenemos un problema, no es un problema de la Suprema Corte, es un problema de la cultura política de una sociedad toda, donde no cuestiona siquiera la corrupción como tal, sino que espera su tiempo oportuno, como si creyesen en San Agustín. Ya me llegará el momento en que yo pueda meter la mano al erario. Entonces, bueno, si yo estoy en esa lógica, pues ¿cómo voy a criticar a los desgraciados que están exaccionándonos y vaciándonos los bolsillos? Pues no, porque estoy yo esperando pacientemente que me llegue el tiempo oportuno y que pueda yo hacer lo propio. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque no somos ciudadanos, porque no tenemos una convicción jurídica, digamos, genuina, legítima, valedera, porque no es cierto, porque estos procesos están casi al mejor postor. Se ha hablado de una reforma judicial. ¿Cuál sería esa reforma judicial para usted, doctor Luis Ignacio Sáenz? ¿Qué ingredientes tiene que tener? Bueno, primero tendría que tener una gran discusión transversal en la sociedad de nuestro país, en el entendido de que no todos podemos opinar de la misma manera, que ese es otro de los problemas. Cuando uno dice, no, bueno, este asunto no es que sea única y exclusivamente para especialistas, pero es para gente que tenga un mínimo de formación. Nosotros estamos llegando al absurdo que cualquier gente se pronuncia sobre cualquier tema. Entonces, de repente tenemos... Nuestros diputados y senadores. Bueno, nuestros diputados y senadores en el mejor de los casos, pero es los propios gobiernos municipales, estatales y federal, son las propias cámaras de comercio, empresariales, industriales. Aquí todo el mundo opina como si supiera. De modo tal que nos amanecemos con expertos. Entonces, no hay ahora en el país un mexicano que no tenga una opinión sobre la pertinencia de los proyectos ferroviarios o de la refinería o del no sé qué. Todos opinamos de temas que no conocemos, ¿no? No revisamos los elementos de juicio, no suspendemos el juicio, que eso es lo inteligente en un pensamiento crítico. Hay una figura de la lógica, de la peri hermeneias de nuestro amigo Aristóteles, que se llama la epogé, y epogé significa suspensión del juicio. Nosotros tenemos que aprender a serenarnos y no andar calificando a diestra y a siniestra, ¿no? Al troche y moche. Intentar comprender un poco más para después, con, digamos, vaciado de los apetitos, ¿no? En otro término griego,
instalados en la ataraxia, habiendo renunciado a esas energías incómodas, poder entonces sí emitir una opinión sobre tal o cual cosa, pero después de justipreciar y después de compulsar las cosas. Doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, hay una desconfianza del gobierno a los ciudadanos, de los ciudadanos al gobierno, hacia los políticos. Desconfiamos de todo y de todos. El gobierno federal de este gobierno de Morena le dio todo a las Fuerzas Armadas por esa desconfianza a los empresarios, a los ciudadanos. Tienen el Tren Maya, tienen los aeropuertos, tienen el interoceánico, tienen todos los proyectos grandes de este gobierno. Bueno, esa es una catástrofe, pero ese, digamos, es un mal nacional, así nos conducimos prácticamente siempre. Nosotros vivimos pendularmente, entonces hay épocas en que todo tiene que ser del Estado, o más precisamente del gobierno, y hay otras épocas en que todo se liberaliza en manos de empresarios. El hecho es que hemos sido incapaces de establecer un equilibrio prudente y productivo. Carlos Salinas de Gortari modifica temas casi sagrados de la Constitución, con inteligencia vuelve a privatizar la banca, y él tiene la desconfianza que tú señalas con razón en relación con los anteriores banqueros. Ningún banquero original de estos consorcios pudo recomprar su banco, ninguno. Entonces, ¿qué hace Salinas? Inventa una nueva clase financiera, la que se aviene con él. No solamente eso, le seguimos pagando a esos banqueros todo su banco. Le seguimos pagando su banco. De los impuestos de los mexicanos. Claro, ¿no? Entonces, tampoco es que en el pasado, digamos, tengamos empresarios tan ejemplares que digamos, es que sí, hay que hay que sacarle las manos al gobierno de los asuntos públicos y pasarle todo a la iniciativa privada. Porque como decía Horacio Flores de la... ¿Cuál es el papel del gobierno entonces? No, el papel del gobierno tendría que ser el de modular con inteligencia qué sí, qué no, por qué, pero no decidirlo por sí solo, transparentarlo, discutirlo. Estos son temas dialógicos, o sea, no puede ser que un día amanezca alguien y diga, le vamos a dar todos los aeropuertos a los militares, o le vamos a dar todos los puertos, los aeropuertos a los militares y los puertos a los marinos, y les vamos a dar las administraciones aduanales a los marinos. ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿En qué expertise? O sea, ¿qué han hecho bien en el pasado que los califica para semejante encomienda? La desconfianza. La desconfianza y el interés malsano de quien toma la decisión, ¿no? Porque estos son temas, además, no venían siendo ejercidos por empresarios, ¿no? Me refiero a los puertos y a las aduanas, que son temas capitales que tienen que ver con el interés nacional y que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Los viene ejerciendo el gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno considera que lo hace mal y a un sector del propio gobierno le da sin razón alguna, sin discusión alguna, ese monopolio? Eso es lo que está mal. Lo que tenemos que es aprender a discutir, y eso no lo queremos hacer, porque bueno fuera que partiéramos solo de la desconfianza, porque eso generaría a lo mejor modelos de revisión, de análisis y de compulsa. No, además de la desconfianza, nosotros tenemos intereses creados, unos y otros. Entonces queremos llevar agua a nuestro molino. Entonces cuando al ejército le confían la administración de todo este tramo de la realidad, lo que se hace es evadir la rendición de cuentas. Porque los próximos 5, 10 o 15 años no vamos a poder revisar esos expedientes, porque han sido calificados como de seguridad nacional. Entonces, gracias a eso, entonces podemos no hacer los estudios de impacto ambiental en el Tren Maya y podemos llevarnos la mitad de la riqueza del subsuelo hídricamente hablando, sean cenotes o ríos subterráneos, ¿no? Podemos
levantar ingentes cantidades de miles de hectáreas de selva y luego decir, no, es que no funciona el trazo por aquí y ya nos echamos 20,000 hectáreas de selva. Entonces vamos a cambiar la ruta del tren por tal o cual. O este complejo hotelero, que este sí es de empresarios que me caen bien, porque son mis socios, porque le han dado trabajo a mis hijos, entonces voy a hacer que pase la línea y las estaciones de este sistema de transporte cercano a sus propiedades. Entonces todo es así. Entonces realmente hay una discusión mínima sobre la pertinencia de las obras, no. Hay una discusión mínima sobre quién las debe de administrar, cómo y por qué, tampoco. Entonces vamos tomando decisiones a la ligera, hoy igual que ayer. Entonces las decisiones como se toman hoy día, a mí me recuerdan especialmente la torpeza destructivísima de Luis Echeverría Álvarez. O sea, imagínense, este hombre llegó a tener más de 2,000 empresas de control estatal. Entre ellas, fábricas de estufas y fábricas de bicicletas. Cabarets, el Bamer, por ejemplo, ¿no? Hacían barbaridad y media, el Salón México. Entonces, no puede ser. ¿Eso por qué ocurre? Porque no rendimos cuentas. ¿Por qué no rendimos cuentas? Porque no somos sujetos críticos. ¿Por qué no somos sujetos críticos? Porque no somos ciudadanos. ¿Por qué no somos ciudadanos? Porque no nos desarrollamos en un escenario de libertad. La delincuencia, la violencia que impera en este país, eso sí debería ser una tarea del Estado. Bueno, debería ser una tarea del Estado y debería ser algo que realmente nos ocupase y volvemos a lo mismo. No es que el Estado como tal genere la violencia, pero él es el que tutela estos procesos y es el que los debe de administrar, combatir y erradicar. Y no hace ni una cosa ni la otra. De modo que volvemos a lo mismo. No hay ninguna discusión pública. Nadie está dispuesto a discutir. Aquí determinaron que el camino del presidente Calderón era equivocado, lo cual es absolutamente cierto, ¿no? Y optaron por el extremo. Entonces, uno por matar nada más a los de un cártel. Bueno, proteger a un cártel contra todos los demás. Y este otro deja a todos hacer su santa voluntad. ¿Por qué? Porque en el fondo estos delincuentes son seres de conciencia, tienen madres, tienen hijas, tienen familias, se conduelen ante el dolor. Con los abrazos, con el exhorto que hagamos a una buena conducta, van a serenarse en el ejercicio de la violencia, lo cual no es cierto. No, aquí tenemos mucho más muertos que en las guerras combinadas de Afganistán, de Irak, etcétera. Es ridículo, ¿no? Estamos hablando que está bien que discutamos el tema de Israel y de las comunidades palestinas, pero estamos hablando como si eso fuese, eso que es una violencia atroz, que es injustificable, eso ocurre aquí todos los días. O sea, nosotros llevamos más de 176,000 muertos en el sexenio. Más de 70,000 desaparecidos. Por eso. ¿Y quién nos da alguna razón inteligente de esto? 10 mujeres mueren todos los días. 10 o 11, ¿no? Y esos son en las cifras oficiales. En la realidad no tenemos idea de qué tamaño es el feminicidio. Hemos avanzado en demoler esta cultura patriarcal, esta cultura misógina, esta cultura de la violencia. ¿Estamos confundiendo en el tema de las mujeres la igualdad con la equidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, de repente se escuchan muchas voces que dicen la mayor parte de los muertos, de estos muertos acumulados, son varones, no son mujeres. Sí, nada más que a esos varones no los matan por ser varones y a las mujeres las matan por ser mujeres. Entonces creo que sí, una pequeña diferencia. Estos son crímenes de odio los de las mujeres. Pero ¿qué hemos hecho para frenar esto? Nada. Al inicio de la administración lo que hicimos es dejar desamparadas a las casas donde se asilaban buena parte de estas mujeres violentadas y perseguidas, ¿no?
¿Qué hacemos también? Dejarlas en la indefensión a muchas de ellas, porque entonces cerramos guarderías o limitamos los horarios de operación de las escuelas, de modo tal que reificamos las condiciones de violencia, las condiciones de explotación que padecen las mujeres cotidianamente. Y esto es a 70 años, los acabamos de cumplir. ¿Pero hemos avanzado en la equidad las mujeres? No, claro que no. ¿Jurídicamente hemos avanzado? No, porque también nosotros creemos que los avances son automáticos. Entonces, cuando yo oigo discusiones en los órganos legislativos o en los órganos jurisdiccionales donde hablan de si la mitad de los cargos públicos de elección popular deben estar en manos de mujeres, bueno, eso es una imbecilidad aquí y en China. Deben de estar en manos de quien tenga las habilidades necesarias. Si de esos candidatos el 80% son mujeres, bienvenido, ¿no? Nosotros a lo que debemos de llegar es a un momento en que no nos importe si son hombres, mujeres, pájaros o quimeras. Que sería lo mismo en la iniciativa privada. Que es exactamente lo mismo con la iniciativa privada. La iniciativa privada no es un enemigo del bienestar nacional, no lo es de suyo. Habrá empresarios que sean unos delincuentes, como hay políticos que son unos delincuentes, y hay partidos políticos todos que son delictivos. Pero no deberíamos de tener entonces la capacidad para darle a hombres y mujeres en equidad la misma educación. Bueno, eso sí, nosotros debemos de darle las mismas oportunidades de empleo, de educación, de salud, de trabajo, de salario. Ni siquiera hemos logrado que los salarios sean homogéneos. Las mujeres suelen trabajar más en horas y ganar menos. Eso es una cosa absolutamente, digamos, indefendible. Entonces tenemos doble discurso. Por un lado tenemos un discurso y por otro lado no logramos esos objetivos. Por eso es absolutamente un doble discurso. Por eso decía, hace unos cuantos días se cumplieron 70 de que a la mujer se le reconoció el voto político, el sufragio en los procesos electorales. ¿De qué ha servido? Si nosotros revisamos quiénes votan y quiénes no votan, veremos que es una inmensa cantidad en las poblaciones rurales y en el sector femenino que votan menos, que son hasta controladas, son imposibilitadas por los propios varones para expresar su voluntad. Tenemos también estas otras dimensiones fantasmagóricas de los usos y costumbres en un sinfín de municipios, donde resulta que no hay una libertad individual que se exprese a través de un voto específico, sino que son las comunidades todas que a mano alzada determinan por quién vota esa comunidad, ¿no? De modo que luego nos dan resultados que eso sí también causan sospecha. Incluso, ¿no?, los usos y costumbres. A eso me refiero. Te vendo una niña porque es uso y costumbre a los 10 años. Pero ahí tenemos otra cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, esto que voy a decir va a ser muy poco popular. Los acuerdos de San Andrés Larraizar, muchos de ellos son, digamos, ratificadores y reificadores de estas distancias patriarcales que son indefendibles, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos la idea de usos y costumbres en las comunidades por completo, estamos cometiendo un gravísimo error, porque dejamos en la indefensión a las niñas, a las mujeres y a las ancianas, ¿no? Porque dejan de tener pertinencia, porque tienen algún sentido cuando tienen valor de cambio, cuando son sexualmente activas o cuando son productivas, digamos, en la vida cotidiana. Cuando dejan de ser una cosa u otra, bueno, pues eso es terrible. Entonces, ahí no podemos nosotros salir con esta imbecilidad de que nosotros tenemos que respetar el derecho sacrosanto de celtales y tzotziles a vender a sus criaturas porque se les ocurre, porque tienen haciéndolo 2500 años. No puede ser. Doctor, la libertad en la cultura en México. Este es un tema muy delicado porque, digamos, el ejercicio de la creación y de la composición en un país como el nuestro se ha desarrollado al amparo de las instituciones públicas. A diferencia de otros países, que estos procesos se alientan desde el sector privado, desde la sociedad civil, en el caso nuestro, no. Si uno ve, y bueno, a mí se me puede acusar de muchas cosas, pero no ser pro-estadounidense, pero si pensamos en las instituciones culturales de los Estados Unidos, en su inmensa mayoría son fundadas por empresarios o por esfuerzos sociales colectivos. No hay prácticamente museos públicos, o son los menos.
En el caso nuestro no, todo lo tiene que hacer el Estado. Y el que paga manda. Si el Estado hace los museos, el Estado impone los discursos. Si el Estado es el que sufraga con las becas la operación y el funcionamiento de los creadores y de los intelectuales, pues el Estado define cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades. Y eso es lo que ha venido ocurriendo siempre. Entonces nosotros tenemos esta idea de que los intelectuales son críticos porque son intelectuales, y eso es una falsedad tremenda, del tamaño de un templo. No, los intelectuales en general, y los científicos no cantan mal las rancheras, ¿no?, se adecuan a la orientación del poder público. Es raro el intelectual, es raro el científico que corre el riesgo de manifestar una posición crítica frente al Estado, frente al gobierno, frente a las autoridades o frente al empresariado. No lo suelen hacer. Guardan ominoso silencio. ¿Por qué? Porque defienden su Sobre beca. todo en países tercermundistas, donde el autoritarismo es parte de su cotidianidad. Claro. Desaparecen, son fichados. Salinas pierde la elección de 88. Ya no podemos volver a contar una vez más esos votos porque los quemaron en esta alianza siniestra entre los del PRI y los del PAN, ¿no?, que luego se nos olvida. Entonces, Salinas perdió la Ciudad de México 4-1 y el país por lo menos 2-1, ¿no? Bueno, no es lo que yo quiera creer. Si no nos hubiera hecho una operación de esa dimensión de limpieza y desaparición de las evidencias, porque los resultados fueron catastróficos, esto ocurre, por eso se cae el sistema y por eso ocurren todas estas ¿Pero cosas. esa es la justificación para gobiernos autoritarios No, esa radicales? No, digamos, es una forma de cómo se perpetúan estos gobiernos y a qué grados están dispuestos a llegar. ¿Qué ocurre entonces con un tipo inteligente como Salinas ante esta evidencia electoral? Que él tiene a todo mundo en contra. No están los empresarios con él, no están los ciudadanos con él, no están los intelectuales con él, no están los académicos con él. Hay una crisis económica absolutamente descomunal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ir aquilatando las conciencias, ¿no?, comprándolas de modo barato. Y entonces establece el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es una forma de control, disociarlo del proceso educativo de construcción de ciudadanos que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública. Entonces desaparece la Subsecretaría de Cultura, se convierte en un ente administrativo de control directo, sin ninguna mediación y participación de nadie, gubernamental. Autoritarista del presidente de la República. ¿Y qué ocurre? Se dan becas, se compran conciencias. Los que reciben esas becas no creen que les compren la conciencia, dicen, hombre, por primera vez me están reconociendo mi talento y mi mérito, ¿no? Estoy siendo reconocido adecuadamente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que de pronto, a los pocos meses de instaurado el régimen de Salinas, tenemos a la pléyade de la clase intelectual mexicana reuniéndose sin ningún tapujo ni pudor con el presidente de la República. Eso incluye a Gabriel García Márquez, a Carlos Monsiváis, obviamente. Pero eso ha sido en todos los gobiernos, llámese priistas, panistas, morenistas. Sí, pero eso ocurre claramente en ese momento. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo va a funcionar la libertad cultural si es una libertad que está condicionada a los estímulos, a las becas, a los subsidios y patrocinios que ofrece el propio Estado? Pero siempre hay esa tentación de los políticos y del gobierno. Pero tendríamos que desaparecerlo. No veo por qué tenemos nosotros que dar este tipo de patrocinios. Y pasa lo mismo con los empresarios, con el desarrollo económico. Por eso. Pero piensen, nosotros creamos un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el FONCA pensando en los norteamericanos, pero como siempre, a los norteamericanos, como decía Fox, los copeteamos. No nos gusta esa austeridad. El National Endowment for the Arts en los Estados Unidos son 7 gatos en una oficina, con elencos, tienen directorios de expertos, reciben proyectos. Esos proyectos no los evalúan esos 7 gatos. Si le dice, esto que me están mandando es de
intervención en el espacio público, en una zona urbana, entonces se lo vamos a mandar. ¿Dónde están los expertos? Sacan el directorio, hay 40 expertos y se los mandan por correo electrónico a 3 expertos, ¿no? A que se pronuncie. Y les van a pagar un dictamen. No son burocracias, nosotros establecemos burocracias. Rafael Tovares de Teresa, cuando ya es desalojado Víctor Flores Olea, construye un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que reproduce las áreas de los organismos sustantivos. Entonces, hay una Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en el INAH, él tiene la Dirección General de Sitios y Monumentos. Hay una Coordinación Nacional de Antropología y Cultura Popular, él crea la Dirección General de Culturas Populares, con la diferencia de que el mandato de ley lo ejerce el instituto, el titular de esa potestad y de esa función a pesos actuales gana 45,000 pesos, y el que está en el otro lado, en la Secretaría de Cultura, la actual Secretaría de Cultura, gana 3 veces más y no puede tomar la determinación. Tiene que conseguir el permiso del instituto, salvo que sean templos en activo, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como construimos el país de a mentiritas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vivimos en el ruido. Eso es lo que nos gusta. Somos consumidores, no somos ciudadanos. La innovación para generar libertad. Bueno, evidentemente las sociedades que son innovadoras son sociedades que son más productivas, que generan más riqueza social, que tienen más recursos que repartir y que obviamente tienen mejores niveles de vida. Eso no hay discusión. No sé qué nos pueda decir algún profeta de la actual administración o del pasado. No hay nada que argumentar al respecto. Para eso se necesita generar condiciones para que haya innovación, ¿no? Es alentar al empresariado para que destine recursos a la investigación. No como lo hicieron en el sexenio pasado, que desde el CONACYT desvían miles de millones de pesos, ¿no? Con un señor que ahora forma parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, cuando debería estar tras las rejas, que es un exdirector del CIDE, ¿no? Entonces, así es como nosotros operamos, no alentamos la innovación. La castigamos. Si hace algo de investigación el sector privado, nos genera más desconfianza y no lo queremos alentar, ponemos trabas, etcétera, ¿no? De modo que nosotros vivimos pues comprando tecnologías obsoletas y puras chácharas. Nosotros generábamos aviones en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Autos, bienes de capital, no generamos nada, somos un país maquilador. ¿Por qué? Porque le ofrecemos mejores condiciones a los productores externos que a los nuestros. Digamos que mientras no demolamos la desconfianza, no vamos a salir adelante. Mientras no seamos capaces de reconciliarnos, no vamos a salir adelante. Mientras no seamos respetuosos del talento de los demás, no vamos a salir adelante. Somos nosotros una nación que está gobernada por una plutocracia de tercera categoría, de gente que no tiene idea de los asuntos públicos y que son los que toman decisiones por casi 130 millones de mexicanos. ¿México es un país de envidiosos? Es un país de envidiosos, ¿no? Y no lo digo más fuerte porque no les gustan las majaderías en este canal, pero es que es atroz. Nosotros no tenemos respeto por el talento de los demás, ¿no? No tenemos. Todo lo que hace un empresario, lo que hace un ciudadano, en términos individuales o colectivos, de una nueva inversión, de una innovación, de una nueva participación, va a toparse con pared, con la reglamentación oficial y con esos grandes céforos, esos inspectores tremendos, ¿no? Como los que tenía Calvino, ¿no? Que son los que deciden, que son el desgraciado de la ventanilla y del escritorio, si apoyan o no el trámite del señor. Y eso es todo. ¿La envidia genera corrupción? La envidia es corrupción, es una forma de la corrupción. Nosotros la corrupción, yo lamentablemente no digo que sea un tema cultural como decía Peña Nieto, no, pero sí es una suerte de segunda piel en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos puesto
los huevos en la canasta correspondiente. Y la canasta correspondiente es la educación. La canasta correspondiente es la participación. La canasta correspondiente es el reconocimiento de los aportes de todos. Gracias, doctor Luis Ignacio Sáenz, por esta plática sobre la libertad. Muchas gracias a ti, encantadísimo de estar en tu programa. Gracias.